Afrodita es la diosa del amor, la belleza, el placer y la procreación, y una de los 12 olímpicos del panteón griego. Es una de las divinidades más importantes de la mitología griega, que durante siglos ha sido musa y fuente de inspiración de innumerables artistas. Su nombre viene del término griego apros, que significa espuma. Según uno de los mitos más antiguos y extendidos que hay sobre ella, se dice que el titán Cronos, tras arrancar los genitales de su padre Urano, los arrojó al mar. De su semilla nació Afrodita en Pafos, Chipre, ya adulta y de una belleza inigualable. Lejos de lo que muchos creen, a menudo aparece retratada como una mujer vanidosa, de mal genio y fácil de ofender. Probablemente por eso su vida estuvo llena de pasiones, infidelidades y venganzas amorosas. Su naturaleza cautivadora hizo que fuese una diosa muy venerada. Prueba de ello es su protagonismo en innumerables mitos. Uno de ellos cuenta que debido a su extraordinaria belleza, Zeus tenía miedo de que causara rivalidades entre los demás dioses, pues todos querían poseerla. Por eso la casó con Hefesto, dios de los herreros, el fuego y la forja, que a diferencia de otras deidades era feo, lisiado y cojo. Aunque la obsequiaba con bellas joyas hechas por él mismo, Afrodita no era feliz a su lado. Por eso acabó teniendo numerosos amantes, tanto dioses como humanos, siendo infiel desde el primer momento. Pero si hubo uno por el que tenía especial debilidad, ese era Ares, el dios de la guerra. Mientras Hefesto trabajaba en la forja, Ares la visitaba clandestinamente. Sin embargo, había alguien capaz de arruinar su felicidad, Helios, la personificación del sol, que lo contemplaba todo desde el firmamento. Para no ser descubierto, Ares llevaba siempre consigo a un joven llamado Alectrión, a quien puso de centinela en el palacio de la diosa. Pero un día se quedó dormido mientras vigilaba y no pudo avisar de la aparición de Helios. El sol, tras ver a Afrodita con su amante en el lecho, se presentó ante Hefesto y se lo contó todo. Como castigo, Ares convirtió a Alectrión en gallo, haciendo que cante cada vez que aparezca el sol. Tras enterarse, Hefesto se sintió profundamente traicionado y urdió una trampa para descubrirlos y humillar a su esposa. En su fragua tejió una red de hilos de oro, tan finos que no se veían, pero a la vez muy resistentes. Colocó la red sobre la cama y le dijo a Afrodita que se iría de viaje. Ares aprovechó esta ausencia para ir a visitarla, pero cuando entraron al dormitorio la red cayó sobre ellos y los atrapó. Tras presenciar la escena, Hefesto convocó a todos los dioses para que fuesen testigos de la infidelidad de su esposa. Todos se rieron de ellos, y Hefesto exigió una devolución de su dote de matrimonio. Fue Poseidón quien intercedió a favor de los amantes, ofreciéndose a compensarlo, para así conseguir la simpatía de Afrodita. Los dos fueron liberados, pero los obligaron a separarse. Aunque ni siquiera eso fue suficiente para impedir sus encuentros, en los que nacieron varios hijos, frutos del amor y la guerra. Fobos, Deimos, Adrestia, Anteros, Armonía y Eros. Afrodita también es una de las figuras principales de la guerra de Troya, como participante en el juicio de París, detonante de la propia guerra y uno de los episodios más famosos de la mitología griega, conocido como la manzana de la discordia. Peleo y Tetis, futuros padres de Aquiles, se casaron e invitaron a un gran número de dioses inmortales a su boda. Pero se olvidaron de Eris, diosa de la discordia, que se enfadó ante aquel desprecio. Se presentó en la ceremonia y lanzó una manzana dorada durante el banquete, con un mensaje que decía, «Para la más bella». Esto provocó a 3 de las presentes, Hera, Atenea y la propia Afrodita. Nadie se atrevía a elegir entre ellas, y aunque Zeus debía ser el juez, no quería enemistarse con ninguna, así que le cedió su papel a París, hijo del rey de Troya. Las 3 diosas comenzaron a hacerle promesas a cambio de obtener su favor. Atenea le propuso sabiduría y gloria. Hera le ofreció un reino. Cuando llegó su turno, Afrodita le prometió a Helena de Esparta, la mortal más hermosa. París, seducido por la idea, se decantó finalmente por ella, proclamándola la diosa más bella. Esto desató la furia de Hera y Atenea, que más tarde aprovecharían el rapto de Helena para provocar la guerra de Troya. Como veis, Afrodita es una de las diosas que más pasiones ha despertado a lo largo de la historia. Por eso mismo está presente en un montón de fábulas, como la de Eros y Psique. ¿Os gustaría que os contáramos este u otros mitos? Dejadnos en los comentarios vuestras propuestas y recordad ser cautos con la diosa del amor, puede volverse en vuestra contra. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!